Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la jornada de presentación del informe elaborado por la Fundación 1 de Mayo y ISTA sobre turismo responsable. Es un placer dar la bienvenida en unas jornadas de reflexión y debate sobre cómo construir un turismo más sostenible y además hacerlo aquí, ¿no? en el Congreso, que esta semana vamos a empezar ya la actividad parlamentaria si todo va bien. Y sobre todo para hablar de un sector que a veces no forma parte de los grandes debates, pero que es imprescindible también, tal como indica el informe y los datos que aporta, ¿no? La industria del turismo representa el 12,4% del PIB del Estado español y casi la mitad en algunas comunidades autónomas, tal y como nos indica el estudio, ¿no? Creo que el estudio es extremadamente útil, no solamente porque a través de los datos pone cifras o lo que intuimos que pasa en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros parques nacionales, en nuestras playas, sino que no solamente analiza el estado de la cuestión con datos útiles, sino que también sugiere toda una serie de medidas para abordar el reto de transitar hacia un turismo más sostenible, más responsable desde los distintos actores implicados. Y esto también me parece interesante, ¿no? Que interpela a las administraciones públicas de los distintos niveles, pero también a las empresas del sector. Por lo tanto, da respuestas en cómo desde el sector turístico podemos hacer frente a uno de los mayores retos que afronta la humanidad, ¿no? Que es la emergencia climática, y cómo desde todos los sectores tenemos que trabajar en esta dirección de descarbonizar y conseguir la neutralidad climática, desde el sector del transporte, de la industria, de la agricultura, de la energía, ¿no? y, digamos, así garantizar que podamos vivir unas vidas más dignas en el presente y también en el futuro. Se trata de articular una transición verde justa y a nosotros nos parece esencial poner el acento en esta parte de la justicia, ¿no? De hecho, entendemos que no hay justicia climática sin justicia social. Y el informe también lo apunta, ¿no? Y en el sector del turismo me parece que toma mucha relevancia esta idea de que las políticas de transición verde no impacten de manera desigual y que en este caso no solamente puedan viajar o hacer turismo y por lo tanto disfrutar de nuestros paisajes, de nuestros pueblos, de nuestra cultura, historia, gastronomía, aquellas rendas altas, ¿no? Y aquí hay un ejemplo muy claro, que son los vuelos de bajo coste, ¿no? Han permitido, por un lado, la democratización del turismo, pero también, tal y como recoge el estudio, el informe, el 92% de las llegadas de turistas no residentes fueron a través del aeropuerto. Pero es que esta dada va ligada con otra más global, ¿no? Que la aviación eres el responsable de entre el 5 y el 8% de las emisiones globales, y que si no hacemos nada al respecto en el 2050 se van a duplicar este 5-8%. Y además este elemento importante, ¿no? Que el 80% de la población mundial nunca ha volado ni va a volar, y que el 10% de la población con mayores ingresos consume el 75% de la energía de la aviación. Por lo tanto, está claro que aquí hay una desigualdad de entrada también, ¿no? Entre el sur global y el norte global. Por lo tanto, hacen falta políticas ambiciosas para descarbonizar el transporte, y que éstas no sean regresivas, ¿no? Más trenes nocturnos, y esto también es una apuesta firme para nosotros, y también más trenes, pero no solamente de larga distancia, ¿no? Para garantizar estos desplazamientos, sino también de cercanías, media distancias, para practicar un turismo más responsable. Yo soy diputada de Girona, por lo tanto tenemos la Costa Brava y también, ¿no? un sitio que apela a muchos turistas, y el otro día estaba con unos ingenieros expertos en el ferrocarril y decían: es increíble que haya tantos turistas de Francia, sobre todo del sur de Francia, de pueblecitos, que todos llegan en automóvil, en vehículo privado, cuando tenemos toda una red ferroviaria en la costa, que además es muy bonita, es bonita incluso, ¿no? El paisaje. ¿Por qué no vamos a promocionar y a dar recursos a esto que existe, a potenciar un turismo alternativo, ¿no? Pero cuando hablamos de un turismo más responsable, no solamente para con el medio ambiente, ¿no? Y además aquí también el informe es muy holístico, porque habla también de la generación de residuos, del consumo
de agua y, de hecho, también durante la campaña nosotros hablábamos mucho, por ejemplo, en Blanes, una de las ciudades del sur de la Costa Brava, que hay un estudio que han hecho el ayuntamiento, que los turistas consumen de media casi el doble de agua que los residentes, ¿no? Y son datos que impresionan bastante, ¿no? Sino no solamente todos estos elementos más de carácter ambiental, de recursos naturales, sino también para con los trabajadores y las trabajadoras del sector, ¿no? Y esto es esencial también, garantizar unas condiciones de trabajo dignas para los que proveen este servicio, ¿no? Vienen a disfrutar, pero resulta que las personas que proveen este servicio muchas veces tienen que incluso irse de estos pueblos porque no tienen capacidad para tener acceso a una vivienda digna, y esto también lo recoge el estudio, ¿no? También en Lloret, en Lloret de Mar, durante la campaña nos explicaban que ya empezaban a haber casos de camas calientes. Los trabajadores y trabajadoras pagando para poder dormir 8 horas en una habitación que luego pasaría a ser de otro, ¿no? Y esto está pasando en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y es también por este modelo de turismo totalmente extractivista, con los recursos, con depredador también con las personas, ¿no? En definitiva, esta me parece, ¿no? Y esto también lo hacíamos mucho hincapié durante la campaña, que esta es la década de estos años 20, donde tenemos que cimentar todas estas políticas públicas que planifiquen una transición verde justa desde todos los sectores, ¿no?, que mencionaba desde el principio, desde la energía, la industria, pero también el turismo, ¿no? Y simplemente para garantizar esto, ¿no?, esta idea de que podemos tener una vida digna y, por lo tanto, la transición verde justa como una oportunidad para acabar con las desigualdades sociales. Para hacerlo es imprescindible la ambición y la voluntad política. Nosotros la tenemos, pero también tejer alianzas, ¿no?, con los actores sociales, las organizaciones civiles, la ciudadanía, la academia, para que esto sea un reto compartido y, sobre todo, con las distintas experiencias, pues vayamos avanzando sobre las medidas ambiciosas que debemos desarrollar. Así que creo que esto es lo que vamos a hacer hoy aquí, que el punto de partido es muy bueno, que es el informe, y sin más le paso la palabra a Mariano Sanz, que bueno, no me hace falta presentación, pero es el secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental. Muchísimas gracias. Has abierto ahí muchos debates en el tema de la gestión, de los recursos medioambientales, en el tema del transporte, que es un tema absolutamente clave. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Especialmente muchas gracias, Julia, y a todo el grupo parlamentario de Sumar, que nos ha facilitado gentilmente el poder hacer esta jornada aquí, ¿no? En principio, desde Comisiones Obreras estamos absolutamente convencidos de que hay que afrontar un proceso de transición ecológica en el ámbito laboral. Un proceso de transición ecológica que ya se está produciendo fundamentalmente a través de la transición energética, ¿no? Ya se han cerrado más de la mitad de todas las centrales térmicas que había en nuestro país, pero tiene que seguir avanzando, pero que no solamente va a afectar a la energía, va a afectar a otros sectores, va a afectar a la gran mayoría de los sectores, que van a tenerse que, en algunos casos, meter medidas de mitigación y, en muchos casos, también medidas relacionadas con la adaptación. Uno de esos sectores absolutamente estratégicos es el sector turístico, un sector en el cual hemos venido trabajando desde hace ya muchísimos años, tanto en el análisis como en la propuesta, ¿no? Inicialmente, ya hace 3 años, estuvimos y abrimos un periodo de debate con las organizaciones ecologistas, con el G5, para tratar un poco de analizar desde la perspectiva multilateral cuáles son los problemas que se plantean para el desarrollo de ese cambio a un turismo mucho más sostenible. Y la verdad es que nos salió un documento bastante interesante, que es de propuestas para una transición justa en el sector turístico. Pero no solamente favorecemos este debate, también tratamos de profundizar en el análisis económico, técnico y sindical, ¿no? Y, de hecho, que hoy este proyecto que presentamos va en esa línea, ¿no? No es el primer proyecto que desarrollamos en este sentido. ISTAS, y también con el apoyo de la Fundación Europea para el Clima,
Hace unos meses, en el mes de septiembre, presentamos otro estudio de propuestas para una descarbonización y una transición justa en el sector del transporte. La movilidad es absolutamente clave en este proceso de transición, pero antes del verano también presentamos un estudio que era propuestas en materia energética para un escenario de transición justa en el sector turístico de Canarias, ¿no?, que también nos dio pistas para profundizar en este estudio que vamos a presentar hoy, que es estudio Transición energética y movilidad descarbonizada en el sector del transporte, que lo que pretendemos de alguna manera es hacer una visión mucho más general del turismo a nivel ya del Estado y sobre todo a nivel de la península, y donde analizamos pues cuáles son los impactos desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista económico también de actuar en el sector turístico en este proceso de transición. Por una parte hacemos un análisis de cuál es la realidad que nosotros nos encontramos, y por otra parte hacemos una batería de propuestas sobre cuestiones climáticas, sobre cuestiones energéticas, sobre cuestiones de movilidad y también sobre cuestiones sociales, que después plantearé. Es muy importante que los procesos de transición justa tengan en el centro de ese debate la dignificación de los empleos dentro de lo que es el sector turístico. Bueno, este informe ha sido un informe muy participado, que yo creo que eso es una de las grandes potencialidades, y ha contado con participación de representantes de organizaciones empresariales, de empresarios, de instituciones locales, de universidades, de organizaciones ecologistas, organizaciones vecinales y, por supuesto, también de organizaciones sindicales. Para tratar de profundizar, digamos, en cuál es la problemática, hemos elegido 4 zonas turísticas que consideramos que son representativas del turismo que tenemos en nuestro país, en Benidorm, en Barcelona, en Málaga y en León, donde se han organizado talleres para recoger una visión integral, para compartir los análisis, para identificar los riesgos y para armar las propuestas lo más compartidas posibles. Nosotros nos relacionamos con muchos actores que no compartimos muchas cosas, ¿sabes? Pero el esfuerzo que tiene que hacer una organización, y yo creo que una organización sindical puntera como es la de Comisiones Obreras, es tratar de profundizar en análisis y centrarnos también en intersecciones que nos da la posibilidad de llegar a acuerdos para después ampliar, digamos, este tipo de medidas, ¿no? En este sentido, es muy importante ver cómo se van a afrontar estos cambios desde el punto de vista económico y desde el punto de vista laboral. No podemos perder de vista, como decía Julia, que el sector del turismo emplea a más de 2.670.000 trabajadores, aporta un 12,6% del Producto Interior Bruto y tiene también el 12,9% del total del empleo en nuestro país. Es cierto que detrás de todo esto hay muchos miles y miles de trabajadoras y de trabajadores que tienen unas malas condiciones salariales, que tienen unos empleos muy desificados, unos empleos precarios y, como tú has comentado ahora mismo, tienen dificultades hasta dormir, con el ejemplo de las camas calientes que ha planteado. Los procesos de transición justa, los procesos de transición ecológica no pueden ser a costa de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, porque si no, ese proceso no será justo, estará desequilibrado, ¿no? En este momento, el documento, como ya os digo, y ahora profundizaremos en él con los actores principales que lo han desarrollado, la próxima mesa participará Pablo Moros y Carlos Martínez, que han sido los coordinadores de todo este proceso. Creo que de este documento se plantean cuestiones bastante potentes para tenerlas en cuenta en este proceso de ecologización del proceso de turismo, un turismo más sostenible, de la descarbonización, que es un tema absolutamente clave. No podemos perder de vista que España estamos en un momento de emergencia climática desde enero del año 2020, que por desgracia se ha apartado del centro de los debates lo que es el proceso de la transición ecológica y de la crisis climática, pero sin duda vamos a tener lo que afrontar porque las consecuencias ya nos están abordando y si no tendremos una dejación de unas responsabilidades muy, muy importantes, ¿no? Y por supuesto la transición tiene que ser justa y para que sea justa tiene que ser planificada, tiene que ser dialogada, tiene que ser planificada, tiene que estar reforzada por políticas en el medio y en el largo plazo, porque si no, no será una transición justa, será una transición acelerada, apresurada, y eso, como ya hemos visto en otros procesos, lo que nos crea son problemas y lo que nos crea es que la dirección de los cambios no van en el sentido que nosotros creemos.
Yo casi no os diría nada más. Creo que aquí vamos a profundizar en este estudio y lo que sí que haremos después será el retrotraer y el recuperar aquellas propuestas y aquellos análisis que nos hagáis, porque desde el punto de vista general lo que nosotros pretendemos es ir recopilando información, que las personas, que las organizaciones, que los partidos políticos vayan aportando cosas para que esa intersección que hablaba en un principio cada vez sea más fuerte, más amplia y muchísimo más potente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estupendo. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Este proyecto, como ya ha mencionado anteriormente Mariano, es un proyecto que ha contado con el auspicio de la European Climate Foundation y se ha podido hacer realidad gracias a la implicación y participación de mucha gente. En este sentido ha sido fundamental la participación de esta persona que tengo a mi derecha, de Carlos Martínez, camarero de la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones Obreras, de Javier Cantalapiedra, consultor que no se encuentra entre nosotros por motivos personales y que normalmente también suele colaborar en trabajos que ha realizado ISTAS, y también una persona imprescindible que más tarde está presente en una de las mesas, que es Gonzalo Fuentes Guerreros, de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, gracias a cuya colaboración ha sido posible el desarrollo de este proyecto. En fin, ya sin mayor dilación, nuestro proyecto se ha orientado hacia tres objetivos principales. En primer lugar, establecer un diálogo con los principales agentes implicados dentro del sector turístico, realizar un diagnóstico del alineamiento de este sector con las políticas de acción climática y, finalmente, confeccionar una serie de propuestas para impulsar procesos y medidas de descarbonización sostenible y ahorro y eficiencia energética dentro del sector turístico. Para dialogar de una manera lo más fluida posible y con la mayor intervención posible de los diferentes agentes, hemos decidido bajar a los territorios, en la medida de nuestras posibilidades, claro. Por eso, también como comentaba hace un momento Mariano, nos hemos centrado en la realización de una serie de talleres en diferentes destinos turísticos. Uno de ellos, Benidorm. Benidorm, que es además un ejemplo paradigmático del turismo de sol y playa. Desde los años 60 del pasado siglo nos encontramos con que Benidorm ha sido un lugar donde se ha crecido enormemente por y para el turismo. Es decir, de un pueblo de pescadores ha pasado a una ciudad de notables dimensiones que se ha configurado en torno a la actividad turística fundamentalmente, no a otra. El segundo taller se realizó en la ciudad de Málaga. Málaga, en la provincia de Málaga. Málaga es un referente de la Costa del Sol, también otro destino turístico muy maduro, y que en el caso concreto de Málaga ciudad nos encontramos que aúna el turismo de sol y playa con el turismo urbano, y en las últimas décadas además se está produciendo un crecimiento espectacular de la afluencia de visitantes a Málaga, promovida también, como ya se ha dicho en un momento determinado, por el boom del turismo en las últimas décadas, facilitado por los vuelos de bajo coste y por los alojamientos turísticos. Y las viviendas de uso turístico, quiero decir. Barcelona, que es una capital a nivel mundial con una importancia enorme dentro del turismo cultural y el turismo urbano, y que, bueno, pues desde hace décadas se ha planteado y trabaja intensivamente por intentar paliar los efectos adversos del turismo y conseguir equilibrar los efectos de esta actividad con lo que es la vida normal de sus ciudadanos. Y de momento no lo ha conseguido, aunque no deja de luchar por ello.
Y finalmente, León. León no es que sea una ciudad especialmente turística en sí misma, lo es en comparación a otras capitales de interior, pero sí que es cierto que es un punto de referencia en el Camino de Santiago. Ayer mismo ya en la televisión y la prensa se hacía eco de que se había batido un récord de peregrinos este año, y sobre todo de un referente dentro de Castilla y León como un territorio donde el turismo rural, una modalidad de turismo relativamente reciente, se ha desarrollado de manera importante, lo cual también impacta de manera notable sobre las poblaciones rurales. Los agentes convocados a estos talleres han sido también de todos los sectores posibles de la sociedad, de alguna manera para que aportasen su visión de qué políticas climáticas se están aplicando en estos lugares, qué políticas turísticas se están aplicando en estos lugares y qué grado de consonancia había entre las políticas climáticas, los problemas ambientales y sociales que se estaban generando y las políticas turísticas. También estos talleres han sido complementados con una jornada sobre las posibilidades de diversificación del turismo en destinos turísticos maduros. Para eso elegimos la isla de Gran Canaria. El archipiélago canario tiene una enorme importancia para el sector del turismo y tiene una enorme dependencia del turismo. Entonces, no solamente queríamos abordar lo que son los problemas que genera el turismo y sus impactos, sino también qué posibilidades hay para, salir de ese monocultivo turístico. Entonces, en esa jornada realizada en el mes de junio, tuvimos la oportunidad, efectivamente, de ver que existe vida más allá del turismo. En el caso de la isla de Gran Canaria y del archipiélago en general, se ve que hay posibilidades en la reactivación del sector primario, que hay posibilidades para desarrollar una industria ligada a las energías renovables, sobre todo a la eólica marina offshore también, y también grandes posibilidades en el campo de la gestión de residuos y de la economía circular, y algo que nos pareció también muy interesante, que era la transformación del turismo. O sea, no se puede negar la importancia del turismo ni se puede desbancar el turismo del tejido económico canario, pero sí que es cierto que se le puede intentar integrar de una manera mucho más equilibrada dentro del tejido productivo local. Toda esta información se complementó con entrevistas a profesionales vinculados al sector turístico desde muy diferentes ámbitos y puntos de vista, ¿no? Si bien cada uno de los destinos que hemos visto tiene su propia idiosincrasia y cada uno de los participantes en estos talleres tenía su punto de vista, sí que hemos podido extraer una serie de conclusiones comunes a todos ellos. En primer lugar, en todos ellos se registra una profunda preocupación por el futuro del sector ante el cambio climático y que además una preocupación que no ven atendida. En segundo lugar, la necesidad de abrir una discusión entre todos los actores para alcanzar un consenso sobre qué modelo de turismo queremos y qué modelo de turismo nos podemos permitir. No solamente queremos pensar en un turismo ideal, sino si nos podemos permitir ese modelo de turismo y en qué plazo y de qué manera. Por supuesto, la demanda de incorporar de una manera urgente una planificación ordenada y generalizada, aunque esto parezca un oxímoron en sí misma, esto de urgente, planificado y ordenado, la acción climática en la gestión turística. Otra de las conclusiones comunes a todos ellos era la necesidad de establecer un sistema de gobernanza del turismo. La gente quiere participar en cómo se organiza esta actividad que les toca tan de lleno en sus vidas cotidianas y cada vez más. Por supuesto, reducir la presión del turismo sobre los destinos y reequilibrar los territorios, puesto que efectivamente el turismo se concentra muchísimo en determinadas zonas de nuestro país. Mejorar las condiciones laborales del sector. Es un sector que tradicionalmente está sometido a unas condiciones laborales bastante draconianas en muchos casos. Y, finalmente, incrementar y diversificar las actividades productivas de los destinos turísticos para intentar aumentar su resiliencia, visto la catástrofe que se produjo en muchos de estos destinos como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y que a día de hoy, de momento, no parece que se haya resuelto de manera muy favorable. El sector turístico es un sector bastante peculiar desde el punto de vista de actividad productiva. Es un sector que pertenece al sector terciario, al sector servicios, y presenta una enorme heterogeneidad. Por un lado, está formado por muchas actividades, por una serie de actividades de tipo directo en las que efectivamente el consumidor, el turista, se encuentra en contacto directo con lo que es los trabajadores del sector o las infraestructuras del sector, pero también hay todo un tejido alrededor de esto de actividades de carácter secundario que nutren a ese núcleo duro, por así decirlo, de la actividad turística. Y también
se observa en él una creciente e intensa diversificación de su oferta de productos. De alguna manera, los destinos turísticos tienen que reinventarse temporada a temporada. Esto significa que tienen que inventarse nuevos atractivos turísticos. No solamente el sector en general, sino los diferentes segmentos a los que se encuentra dirigido. En los últimos años estamos viendo que la oferta turística intenta personalizarse o enfocarse a determinados núcleos de población con unas características comunes, una serie de segmentos de consumidores, de manera que es difícil hablar de un único tipo de turismo, aunque en el caso de España el turismo de sol y playa sigue siendo el predominante, pero es cierto que hay muchos turismos, el turismo de congresos, el turismo de manifestaciones LGTBI+, el turismo enológico, en fin, nos estamos encontrando con que el abanico de posibilidades que se abre es inmenso y esto, por supuesto, tiene una serie de implicaciones desde el punto de vista económico, pero también ambiental y social. También tenemos con que genera una gran actividad económica. La Organización Mundial del Turismo señala que en los últimos años el volumen de negocio del turismo iguala e incluso supera a las exportaciones de petróleo, productos alimentarios u automóviles. Simplemente en el año 2019, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, nos encontramos con que la contribución de esta actividad económica al PIB mundial era de 10 billones de dólares y que 1,9 billones de dólares representaban el gasto de los turistas internacionales y que 335 millones de personas desde el año 2014 al 2019 se habían empleado dentro de este sector. Estamos hablando de más del 10% del empleo mundial. Esto significa que tiene un peso enorme dentro de la actividad global. Y luego, en el caso de España, nos encontramos con que el 2019, el año de los récords turísticos, aunque aquí a veces las cifras bailan, la participación del turismo dentro del PIB es muy importante, es muy superior al 12%, aunque hay grandes oscilaciones, hay un arco muy amplio entre comunidades autónomas. Hay comunidades muy dependientes del turismo, como la Comunidad Balear, mientras que otras, como la de Madrid, tienen una menor dependencia. Y con el empleo pasaba algo parecido. Casi el 13% del empleo corresponde al turismo, aunque también es cierto que el turismo es tan complejo, abarca tantas áreas que muchas veces es difícil poner la diferenciación entre qué es empleo turístico y qué no lo es. Esto a veces es complicado hacerlo. Pero nos encontramos con que, por ejemplo, en Canarias, la dependencia del empleo, del turismo, con respecto al empleo es muy alta, de más del 40%. De nuevo, en Madrid tiene su importancia, pero no es tan elevada. Y también se consiguió otro récord de turistas internacionales, más de 83 millones de turistas internacionales, de los cuales dejaron un gasto de 91.512 millones de euros. Este año, todavía no se han cerrado las cifras, se estima que no se va a batir el récord de 2019 en cuanto al número de visitantes, pero allí sí se habría batido ya el récord en cuanto a gasto turístico. Otra de las características del empleo, ya se ha comentado anteriormente, es el que produce mucho empleo, pero en general es un empleo de baja calidad. Hay excepciones, pero en general es un empleo de baja calidad. Esto se manifiesta por las condiciones laborales. Nos vamos a encontrar con que tiene una parcialidad elevada, aunque esto ha mejorado en los últimos años, pero sigue siendo del orden del 33%. Nos encontramos con que hay mucha rotación en los turnos de trabajo, nos encontramos con jornadas, horarios y calendarios laborales complicados que hacen muy difícil, cuando no a veces imposible, la conciliación laboral y familiar. Y luego nos encontramos con el capítulo de la retribución salarial, del coste medio en el segundo trimestre de este año del salario en el sector de industria, construcción y servicios era de unos 1.907 euros, mientras que en el subsector de los alojamientos era de 1.621 euros y en el de la restauración no llegaba a los 1.125 euros. Esto ya nos indica las importantes diferencias que hay dentro del mercado de trabajo con respecto a la retribución, lo que hace que efectivamente que a la hora de trabajar haya gente que se plantee mucho a veces continuar dentro del sector. Tiene una alta rentabilidad a corto y medio plazo. ¿Esto qué significa? Que cuando el sector turístico, cuando el turismo aterriza en un territorio, esta elevada rentabilidad hace que se desplace con mucha facilidad otro tipo de actividades productivas que pueden tener más resiliencia, pero que en el corto plazo no son tan rentables, ¿no? Y que incluso pueden terminar desapareciendo de esos territorios. Y finalmente genera también importantes efectos negativos desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Para no ser demasiado exhaustivos, desde el punto
punto de vista de los impactos sociales, tenemos que, uno de los impactos en destinos más importantes del turismo es que termina aumentando mucho el precio de los suministros y los productos de primera necesidad. Aquí destaca entre todos el tema de la vivienda. El tema de la vivienda se ha convertido hoy en algo dramático en muchísimos destinos nacionales, tanto peninsulares como insulares. Nos encontramos con que el precio de la vivienda es tan elevada que los funcionarios que están destinados en Baleares, en Canarias o en determinadas ciudades no pueden ni siquiera desplazarse a estos lugares para ejercer su profesión. Y, por supuesto, la gente que trabaja en el turismo, que es un sector que tradicionalmente ha tenido mucha movilidad por el tema de las temporadas turísticas, tampoco les sale a cuenta el irse a trabajar, a hacer la temporada a la costa, porque el dinero se lo funden prácticamente en vivir durante esa temporada. Luego nos encontramos con otro problema, que es la homogeneización cultural y la banalización de las culturas y costumbres locales. En el pasado, y esto siempre se ha puesto como un halago al turismo, en el pasado, durante la época del franquismo, durante los primeros años del posfranquismo, la llegada de turistas sirvió para que se relajasen las costumbres y que hubiese una cierta apertura a ideas que venían del exterior, sobre todo comportamientos morales en una sociedad tan marcada por el nacionalcatolicismo. Pero esto ya ha pasado la historia. A día de hoy, fundamentalmente, nos encontramos con que todo se convierte en un producto vendible por la industria turística y, se ha conseguido llegar a un importante grado de banalización y de falta de, respeto a las costumbres y usos locales, ¿no? en beneficio de una homogeneización global del consumo. También se produce una cierta limitación de las perspectivas formativas y profesionales. Nos encontramos con que en territorios con una alta especialización turística, la gente que se forma encuentra una oferta formativa muy orientada a ese sector. Entonces, digamos que están como ya predestinados, esto nos lo comentaba mucha gente en Canarias, como predestinados a trabajar dentro del sector turístico, ¿no? Como si fuese un destino ineludible. Y esto, evidentemente, juega en contra de la posible diversificación futura de estos territorios. También nos vamos a encontrar con que a veces actúa como una palanca para el abandono escolar en determinados lugares, como pueda ser Baleares. Un subempleo juvenil dentro del sector turístico puede empujar a la gente a abandonar sus estudios secundarios, incluso sus estudios superiores, claro. Y luego la saturación de lo público y el rechazo del turismo. Determinados destinos turísticos, suelen ser generalmente los urbanos, han alcanzado tal grado de saturación que hace muy difícil la convivencia entre el local y el turista. Y esto va terminando en actitudes de lo que se ha venido a llamar turismofobia, a veces exagerada por los medios, pero sí un cierto rechazo al turismo que termina percolando en lo que va a ser la imagen del destino turístico. Entre los efectos ambientales, que hay una auténtica plétora de estos efectos, uno de los más llamativos obviamente es la transformación territorial. Para que nosotros podamos realizar una actividad turística tenemos que transformar el territorio. Y esto significa que vamos a destruir paisajes, tradicionalmente se han destruido, cada vez esto empieza a ser más restringido, destrucción de ecosistemas y, por tanto, de biodiversidad, y eliminar la funcionalidad de los mismos y artificialización de superficies. Esto de la artificialización de superficies es especialmente importante porque está suponiendo el sellado de grandes extensiones de terreno, y esto tiene unas implicaciones muy grandes desde el punto de vista del cambio climático. Nos encontramos con que hay municipios, como en España nos encontramos municipios en la provincia de Alicante, donde el 90% o el 100%, en el caso de Marbella, por ejemplo, en la Costa del Sol, el 90% de la línea de costa se encuentra urbanizada. Esto, desde el punto de vista de hacer frente a efectos meteorológicos adversos, extremos, de los que vamos a ver muchos a consecuencia del cambio climático, puede tener consecuencias catastróficas para estas poblaciones. Aparte, evidentemente, de eliminar la función ecosistémica de protección frente a estos cambios que generaban aquellos ecosistemas primitivos y que evidentemente no se han restaurado, ¿no? Otro importante efecto ambiental es el incremento de la huella de carbono, puesto que el sector del turismo tiene una enorme dependencia del transporte y de la construcción, que son dos actividades muy generadoras de gases de efecto invernadero, especialmente el del transporte.
El transporte fundamentalmente se verifica, en el caso del transporte internacional, como comentaba antes Julia, se verifica a través del transporte aéreo. Y el transporte por carretera, que también es generador de importantes cantidades de gases de efecto invernadero, fundamentalmente este transporte por carretera, el turismo que se realiza dentro de España, se realiza con vehículo privado. La emisión de contaminantes y producción de residuos. A ver, el problema que tenemos con el turismo en el caso de la emisión de contaminantes es un problema más que nada cuantitativo. No es que el turismo tenga per se un tipo de contaminante característico, un tipo de residuo característico. Es muy asimilable a cualquier tipo de residuo doméstico. El problema está en que se producen muchos y en muy poco espacio de tiempo y en un tiempo generalmente, la temporada turística, corto. ¿Esto qué provoca? Provoca el desbordamiento de las capacidades locales para asumir esos contaminantes y esos residuos. Con lo cual, las consecuencias, quien las va a pagar en primer lugar van a ser los ecosistemas y en segundo lugar los ciudadanos que habitualmente viven en esos lugares, ¿no? También comentaba hace un momento Julia que, bueno, pues efectivamente un turista consume más agua y genera más residuos que un local. Y esto nos lleva al consumo de la huella hídrica. Coincide efectivamente el hecho de que los lugares donde más afluencia de turismo suele haber y las épocas donde más afluencia de turismo suele haber son lugares deficitarios en agua y momentos de elevado estrés hídrico, lo cual va a generar efectivamente un importante incremento del déficit hídrico en esos lugares durante la temporada turística y debido al turismo, ¿no? Puesto que efectivamente el turismo puede generar un consumo 2 y hasta 3 veces superior al de un habitante normal. El turismo también tiene una relación muy estrecha y unívoca con lo que es el cambio climático. Digamos que el turismo va a alimentar el cambio climático, como acabamos de ver. Por un lado, tenemos que, según datos de la Organización Mundial del Turismo, en el año 2013, son datos un poco antiguos, el 8% de los gases de efecto invernadero a nivel global se debían a la actividad turística. Pero lo más preocupante es que las emisiones globales se preveía en ese momento que iban a aumentar un 25% entre 2016 y 2030. O sea, no solamente el turismo genera una cantidad significativa de gases de efecto invernadero, sino lo más preocupante es que crece a una enorme velocidad. En el caso de la contribución del turismo a la huella de carbono en España, lamentablemente no hemos identificado, no lo hay realmente, un seguimiento estricto, porque esto es difícil, empezando por la gran heterogeneidad del turismo y segundo por la falta de registro de estos datos. Hay una contribución, bueno, hay cifras distintas en cuanto a la contribución a la huella del carbono de la actividad turística. Según la Organización para los Viajes y el Turismo, en el 2019 en España supuso el 11% de la huella de carbono. Según un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha más reciente, esta cifra se elevaría al 14,2%, este porcentaje. Y lo más preocupante que es que de ese porcentaje, una tercera parte sería debida a la aviación, pero casi 2/3 partes se ven a otras actividades distintas a la aviación. Es decir, que aunque mitigásemos el impacto de la aviación, seguiríamos teniendo un impacto muy importante sobre la huella de carbono debido a otras actividades relacionadas con el turismo en los destinos. Y, por supuesto, el cambio climático afecta al turismo. En primer lugar, va a tener impactos sobre recursos claves. Se prevé que, si se mantiene el escenario de tendencia actual, aproximadamente en el 2050 se habrá perdido 27 metros de costa, es decir, desde lo que es la línea de costa hacia el interior. Esto, evidentemente, significa que muchas playas van a desaparecer y, con ello, evidentemente, el turismo en esas zonas. También nos vamos a encontrar con que el número de olas de calor se va a ver incrementado, pero especialmente las noches tórridas y tropicales, las noches con más de 25 grados centígrados de temperatura y de 20 grados centígrados de temperatura. Y esto incide directamente en un parámetro fundamental para los destinos turísticos meridionales, como es el confort climático. Una vez que la gente ya no está a gusto, porque no hay quien aguante ese calor y ese gentío en las calles, directamente cambia de destino. Esto afecta efectivamente a lo que va a ser la industria turística y su viabilidad en el futuro.
Y también tenemos que se va a producir, debido al cambio climático, importantes impactos sobre las infraestructuras turísticas. No solamente la desaparición, que ya estamos viendo, los daños y la afectación que tienen paseos turísticos, paseos marítimos y otro tipo de infraestructuras ligadas a la playa debido a los temporales, cada vez más frecuentes e importantes, o las inundaciones, sino que nos vamos a encontrar también con que las vías de comunicación imprescindibles para que se verifique el turismo también se van a ver afectadas. En un estudio de 2018 del CEDEX ya se apuntaba que aproximadamente el 12% de las vías de tren el 6% de las carreteras, de la Red Nacional de Carreteras, no estamos hablando de las redes de las comunidades autónomas, solamente de la Red Nacional, estaría ya afectada por el cambio climático, y el 12% de las vías férreas. Esto ya también en la última DANA, y vimos con que hubo cortes en la circulación en las líneas de alta velocidad debido precisamente a las inundaciones que se producían de las vías y a los desprendimientos, ¿no? Y, por supuesto, todo esto va a impactar sobre los flujos de turistas y sobre la demanda turística. Se empieza a percibir una tendencia que el turista puede empezar a pensar en quedarse donde está, porque bueno, pues el clima va siendo más agradable en latitudes más septentrionales, pero también nos vamos a encontrar con que dentro de la península los flujos turísticos van a empezar a derivarse hacia lugares de costa localizadas en la cornisa cantábrica, con lo que en pocos años nos vamos a encontrar con que ciertos destinos que ahora no están saturados puedan estarlo. Este tipo de problemas no son ajenos a la Organización Nacional del Turismo. En el año 2021, coincidiendo con la Convención sobre el Cambio Climático, se celebró ese año en esta ciudad escocesa, pues lanzaron la declaración de Glasgow, donde había una buena intención, que era la de intentar reducir, contribuir a que se alcanzasen los objetivos climáticos de llegar a las cero emisiones en el 2050 y reducirlas hasta un 50% en el 2030, y para ello se comprometía a que los diferentes socios de la Organización Mundial del Turismo, que son un montón de empresas y de organizaciones, pues hiciesen una serie de estudios sobre medición, descarbonización, regeneración, colaboración y financiación que ayudasen a este empeño, que de momento, lamentablemente, no está dando sus frutos, desde luego. Los planes para adaptación y la transformación no son nuevos. Desde luego, la Unión Europea lleva una creciente actividad durante las últimas décadas en cuanto a normativa de planificación en medio ambiente y para enfrentar el cambio climático. Y esto, de alguna manera, ha permeado tanto a la planificación turística en las administraciones públicas como a la planificación de las empresas del sector. Ahora bien, tanto en el caso de la planificación turística de la mayor parte de las administraciones públicas, tanto locales como regionales, como la planificación de las empresas del sector, se ha apostado fundamentalmente por dar prioridad al fomento de la actividad turística en los destinos, utilizando el tema de la sostenibilidad ambiental como un elemento más de marketing, y sus políticas suelen adolecer de una escasa conexión con las políticas climáticas, energéticas y ambientales. En fin, todo este panorama nos ha llevado a elaborar una serie de propuestas que precisamente están encaminadas a intentar frenar o, de alguna manera, descarbonizar la actividad turística para lograr un modelo de turismo más sostenible. De este aspecto, básicamente este aspecto deriva de una serie de retos del sector. Evidentemente, el binomio de transporte-turismo, la dependencia energética y el coste de los insumos, los impactos que va a sufrir por el cambio climático y la excesiva especialización productiva. Bueno, esto ahora Carlos va a comentar algo al respecto, pero básicamente el binomio del transporte-turismo, hay una enorme dependencia del turismo de lo que es el transporte, sobre todo el transporte aéreo, de los insumos también depende enormemente, porque en muchos destinos turísticos prácticamente todo lo que se consume viene de fuera, y este venir de fuera significa transporte por carretera o por barco. Y, por supuesto, los impactos del cambio climático, como hemos visto hace un momento, van a afectarse muy seriamente a estos destinos. Y, finalmente, la excesiva especialidad productiva puede condenar a una situación casi que catastrófica, tampoco queremos ser catastrofistas, pero sí una situación difícil en determinados territorios si se produce ese desvío del turismo hacia otras zonas en un periodo de tiempo muy corto. Como decíamos, hemos lanzado en este estudio una serie de propuestas para descarbonización y transformación del modelo turístico, de las que os va a hablar ahora Carlos Martínez. Muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, pues buenos días. Dio parte de la idea, ¿no?, de que turismo sostenible y masificación turística son conceptos incompatibles, ¿no?, y que hay que abandonar la idea tan extendida entre muchas de las administraciones públicas, no todas, pero muchas de ellas, y de las empresas del sector, de que de la bondad, ¿no?, del incremento de la oferta turística. O sea, pocos ayuntamientos, comunidades autónomas piensan que el turismo tiene, digamos, problemas, tiene impactos sociales, ambientales, y en todos sus planteamientos y en todas sus medidas, pues la cuestión principal es aumentar la oferta, ¿no? Entonces, nosotros planteamos, digamos, una serie de medidas para la reorientación, reconversión, remodulación del sector, teniendo en cuenta que tiene mucha importancia, que queremos que se mantenga, pero tiene que tener unos límites y unas reglas, ¿no? Entonces, algunas de estas medidas pues, son de tipo general, transversal, que implican pues, una reducción de la oferta turística en zonas saturadas que cada vez son más. O sea, se han mencionado algunas de ellas, ¿no?, algunos destinos turísticos donde hay problemas muy graves, muy complicados de resolver, ¿no?, como son los centros urbanos, las zonas de costa. Entonces, cada vez hay más sitios, ¿no?, que tienen ese tipo de problemas. En esos sitios entendemos que tiene que haber limitaciones, una serie de limitaciones, y, en primer lugar, a los desarrollos urbanísticos y a la construcción de nuevos hoteles o alojamientos. Hay experiencias ya de esto. O sea, en Palma de Mallorca, por ejemplo, pues ha habido ya, digamos, rehabilitación urbanística de determinadas zonas, de determinados hoteles, para convertirlos, por ejemplo, en viviendas. Es decir, que hay muchas de estas medidas que planteamos se están haciendo ya, pero se están haciendo con cuentagotas, o sea, en sitios muy puntuales y donde, bueno, casualmente hay gobiernos progresistas, ¿no? También pensamos que hay que plantear limitaciones a la construcción de nuevas infraestructuras turísticas, como puede ser pues, puertos deportivos, pistas de esquí, digamos, en la idea de que ya hay demasiados, por ejemplo, puertos deportivos. Ahí cada 13 kilómetros de costa hay un puerto deportivo. Bueno, pues se están haciendo más proyectos, ¿no? Entonces, esto no tiene mucho sentido cuando hay pues una saturación en esas zonas, que se ha explicado anteriormente por parte de Pablo y de quienes han inaugurado la jornada, ¿no? O el tema de las nuevas pistas de esquí, pues bueno, qué decir, ¿no?, de la falta de nieve. La falta de nieve ahora, pero mucho más aceleradamente va a ser esa falta en las próximas años o décadas, ¿no? Por otra parte, hay que limitar el establecimiento de más pisos turísticos en zonas, centros urbanos saturados, que también se están haciendo medidas en muchos sitios, pues Barcelona, Palma de Mallorca. O sea, ya digo que hay experiencias de todo esto, ¿no? En segundo lugar, hay que actuar con fiscalidad, ¿no? La fiscalidad ambiental o verde en España sabemos que está en mínimos. Nos han dado toques ya de la Unión Europea porque no tenemos, digamos, desarrollada esta fiscalidad. Hay un porcentajes ínfimos, y uno de los aspectos que se pueden desarrollar para el sector turístico es la fiscalidad a nivel municipal, por ejemplo, poniendo tasas turísticas aplicadas a los formatos de alojamiento y con carácter finalista, ¿no? Precisamente, o sea, esto normalmente no daría una señal, o sea, da una señal a los turistas que vienen, ¿no?, una tasa municipal, una tasa turística, pero no es tanto porque vaya a impedir con esa, suele ser una cantidad pequeña, ¿no?, suele ser 1, 2, 3, 4 euros por noche, ¿no? O sea, no va a disuadir, pero sí que va a conseguir ingresos para compensar determinados servicios
públicos que esas administraciones locales tienen que asumir por el aumento del turismo, ¿no? Pero además luego hay otro tipo de fiscalidad más global, más a nivel de país, sobre todo la referida al transporte, ¿no? También se ha mencionado la importancia de la aviación, ¿no? Para el traslado de turistas, ¿no? De los 83 millones, pues muchísimos, la gran mayoría vienen en avión, la otra parte también importante viene en automóvil y muy pocos en tren, ¿no? Entonces, hay que aplicar una fiscalidad al transporte de aviación que, digamos, ahora es muy baja. O sea, el queroseno, el incombustible de aviación, no está exento del impuesto de hidrocarburos y los billetes de avión no tienen IVA. Entonces, esto hay que reconsiderarlo. O sea, hay que ir a una fiscalidad, digamos, que sea más justa desde el punto de vista ambiental y social. Otros temas que planteamos así a nivel global, a nivel general, es la diversificación productiva en zonas saturadas, ¿no? Partimos un poco de la idea de crear modelos económicos más, les hemos llamado biorregionales, ¿no? En el sentido de más, no locales en sentido de localidad municipal, sino más nacionales, ¿no? Más regionales, de manera que recuperemos, por ejemplo, esto es muy importante para nosotros, industria en esas zonas turísticas, actividad turística que hemos perdido durante mucho tiempo, durante muchas décadas. Recuperemos también actividad del sector primario, actividad agroganadera, sostenible, recuperemos servicios sociales y, sobre todo, desarrollemos economía verde, la economía de la transición energética, rehabilitación de edificios, autoconsumo. Es decir, ahí sabemos que hay yacimientos de empleo. Los queístas, por ejemplo, ha hecho muchos informes durante mucho tiempo, ¿no? Señalando dónde hay posibilidades de creación de empleo en nuevas actividades ligadas a la transición ecológica. Bueno, todo eso en las zonas turísticas saturadas hay que planteárselo. Y nosotros lo hemos planteado en el informe, en el estudio que hizo ISTAS, que ha mencionado Mariano, sobre Canarias. Ahí hicimos con Comisiones Obreras de Canarias y muchos otros actores sociales, de la Administración, de las universidades. Hicimos un trabajo muy parecido a este, señalando sobre todo y analizando cómo Canarias puede, digamos, depender menos del turismo y enfocarse más hacia otro tipo de actividades que generen empleo, ¿no? Por otra parte, hay que apostar por otro modelo de turismo, de proximidad, digamos, de proximidad, cuanto más próximo mejor. O sea, quiero decir que muchas veces la gente se va a Tailandia o a México y no conoce bien su comunidad autónoma o su provincia, ¿no? Entonces, creo que es mejor, digo, para la población española, ¿no? Que es mejor primero conocer, hacer turismo en tu territorio y hacer un turismo, pues en general más, ya digo, más nacional, ¿no? Y más diversificado. O sea, hasta ahora el turismo español en gran parte ha sido un turismo de sol y playa, en el Mediterráneo, en las islas, pero hay un turismo también de interior que tiene más que ver con la recuperación de espacios, digamos, rurales, que tampoco deben ser masificados, pero que sí que se abren oportunidades en zonas de la España rural, ¿no?, en las que la actividad turística no sea un monocultivo de ninguna manera, ¿no?, pero sí que sea un factor que además pues pueda alimentar otro tipo de actividades del sector primario, del comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que ahí no planteamos una reducción del turismo en todos los sitios, planteamos una limitación, una reducción a nivel global, pero una reconducción, ¿no?, del turismo hacia otras zonas sin saturarlas, ¿no? Es decir, en esas zonas pues hay que establecer reglas y límites
pues como las que planteamos para las zonas saturadas, ¿no? O sea, es decir, en zonas rurales donde hay espacios protegidos, donde hay parques nacionales o parques naturales, pues no puede ser que eso se convierta pues en un sitio absolutamente masificado, ¿no? Tiene que haber, ya las hay, ¿no? En los parques nacionales, limitaciones de entrada o de visitas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el resto de espacios protegidos, que no son parques nacionales, pues lo mismo. Hay que cumplir una serie de límites, pues no sé, a lo mejor actividades deportivas de alto impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que hay que proteger no solo son los ecosistemas naturales, sino también a las poblaciones locales. O sea, esto que decimos que es un fenómeno preocupante en centros urbanos muy saturados, pues también está empezando a ser así en pueblos turísticos también muy saturados. O sea, ya hay muchos ejemplos en muchas comunidades autónomas que hay que tratar de alguna manera de evitar. Estas son, digamos, las propuestas más globales, más generales, pero luego nos hemos fijado en dos áreas o dos aspectos importantes. Uno de ellos es el modelo de transporte y otro es qué tienen que hacer los establecimientos hoteleros y turísticos para mejorar su sostenibilidad, ¿no? En cuanto al transporte, pues en primer lugar hay que evitar la ampliación de infraestructuras de transporte de alto impacto ambiental que incrementan el uso de modos de transporte más contaminantes. Es decir, está claro que ampliación de aeropuertos, de puertos donde ya hay una saturación de cruceros, por ejemplo, ¿no? Nuevas terminales para cruceros, pues eso no tiene mucho sentido si queremos contener un poquitín luego, por supuesto, eso hay que acompañarlo de impulsar las redes de transporte público. En primer lugar, el transporte ferroviario, pero también el transporte en autobús. Y especialmente en zonas rurales donde, digamos, hay una gran ausencia, una falta importantísima de transporte público, ¿no? Y si queremos que haya turismo en esas zonas rurales y la gente no vaya o vaya menos en coche, pues hay que establecer servicios ferroviarios, de autobuses, de transporte a demanda, de flotas de furgonetas o autobuses pequeños en destinos turísticos, etcétera, etcétera, ¿no? En el tema ferroviario es fundamental recuperar, antes lo ha comentado ya alguien, ¿no? Recuperar y ampliar los servicios de tren nocturno y las conexiones internacionales, ¿no? Esto es un tema en el que estamos haciendo mucha incidencia en comisiones obreras, ya no solo por el tema turístico, sino por el tema ambiental y de modelo de transporte, ¿no? También planes de movilidad específicos para destinos turísticos, impulsar la electrificación de flotas de turismo y también desarrollar la investigación en sistemas alternativos sostenibles y renovables de aviación y de barcos. O sea, la aviación tiene que reconducirse, y la verdad es que lo tiene muy difícil, porque las posibilidades de descarbonización de la aviación pues son muy limitadas. El objetivo europeo de combustible sostenible de aviación, SAT por las siglas en inglés, es de un 6% para 2030. O sea, y el otro, si esto se consigue, ¿qué pasa con el otro 94%? O sea, la aviación no tiene remedio. O sea, tiene remedio a corto plazo el sistema eléctrico y muchas actividades que se pueden descarbonizar, pero la aviación pues no parece. Entonces, bueno, eso hay que seguir investigando, ¿no? Ya por último, la descarbonización en los establecimientos hoteleros. En primer lugar, hay que calcular la huella de carbono y establecer planes de reducción de emisiones, haciendo también auditorías energéticas, sistemas de gestión energética, formación para las plantillas, porque no puede haber, digamos, medidas de ahorro energético que olviden a los trabajadores de los hoteles, por ejemplo, ¿no? Hay que incorporar, evidentemente, autoconsumo. Esto, bueno, muchas industrias hoteleras ya lo están haciendo simplemente porque es más barato, pero hay muchas más cosas, ¿no? Hay posibilidad de desarrollar autoconsumo colectivo, comunidades energéticas asociadas a otras actividades, incluso viviendas o empresas de la zona, medidas de rehabilitación energética de los alojamientos, elaborar, ligado a los temas de movilidad, específicamente planes de movilidad para
los hoteles y las zonas de hotel. O sea, hay muchas zonas de concentración de hotel donde los trabajadores van en vehículo y lo que estamos planteando aquí es lo que estamos planteando Comisiones Obreras para todos los polígonos industriales y todas las zonas de actividad, ¿no? Planes de movilidad con transporte público, transporte colectivo y transporte sostenible, ¿no? El tema de los residuos es un tema que tienen que abordar los establecimientos turísticos, el tema de consumo de agua que ha mencionado antes Pablo. Y, por último, pues desarrollar también políticas de consumo de productos locales, de proximidad, ecológicos, no solo de la alimentación, sino de otro tipo de consumos. Bueno, pues hasta aquí la presentación del estudio. Ahora ya sabéis que hay 2 mesas redondas, pero primero vamos a hacer una pausa de café para descansar y una pausa que va a tener que ser de 10 minutos. A menos, el café está ahí nada más salir al pasillo y nada, muchas gracias.